Buenas exmormones, en esta ocasión os traigo otro caso del que os había comentado la semana anterior. Si no sabéis de qué estoy hablando, la semana anterior os había traído un caso de abuso perpetrado por un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ahora pues tengo para comentar y para exponer este otro caso que ya lleva un tiempo, que había pasado bastante desapercibido, porque ya aquí no sé si, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero menos por la Iglesia. Entonces no sé si esto ha sido arreglado para que no se sepa que se trataba de un miembro de la Iglesia, pero ha pasado bastante desapercibido. Bueno, ahora me vais a entender por qué digo esto. Nuevamente solo me voy a hacer eco de las noticias que he encontrado, una en redes sociales y otra en el diario digital peruano El Correo. Y a ver, vamos a ver de qué se trata y de quién se trata, y ahí me vais a entender a lo que me refiero. Bueno, dice: pastor es acusado de tocamientos a menores, mientras en Subjantalla los jóvenes José Escudero y Sahud Atiquipa son acusados de Dice: un pastor evangélico de la religión de los mormones fue capturado por el personal policial de la comisaría de Ica al ser denunciado por supuestamente realizarle tocamientos indebidos a 3 menores de edad de 8, 9 y 10 años de edad. Según la denuncia de Tania Urbina Almenara, madre de una de las menores, en un callejón al frente de su casa en la urbanización Santa María se habrían dado los hechos, y por ello fue intervenido en horas de la noche y trasladado a la dependencia de la PNP. Me imagino que es la Policía Nacional del Perú. Raúl Alberto Segarra Rojas, según la denunciante, siempre iba a su casa, y ayer, cuando salió de la misma, fue encontrado al costado de su sobrina. La menor le contó asustada a su tía que éste le había hecho tocamientos indebidos, no solo a ella, sino a sus otras sobrinas y a su hija. Por otro lado, los sujetos fueron detenidos por personal policial de la comisaría de Subjantalla luego de ser denunciados por supuestamente haber a una menor de 15 años y a una joven de 19 años con problemas mentales. La presunta habría ocurrido luego que ambas salieran de una fiesta en AHH, no sé lo que es, Carlos Ramos Loaiza, y fueran a la casa de Josué Escudillero Wilcamasco, de 25 años, quienes no las habrían dejado salir, y luego una de ellas habría aparecido desnuda al lado de este y de Saúl Atiquipa Cance, de 23 años. Bueno, eso por un lado, ¿no? Esta es la noticia del Correo, en la que mencionan que un pastor evangélico de la religión de los mormones, o sea, es toda una contradicción, pero es como una especie de mini cortina de humo para crear confusión, para que no se vea que se trata de un miembro de la iglesia. Y esta es la noticia de ABC Noticias Ica, publicada en Facebook, que dice: ABC Noticias Ica está con Arbella Rescala. Sujeto se hacía pasar como evangélico para realizar tocamientos indebidos a 3 menores de edad. Justicia y todo el peso de la ley. La noche de ayer, un sujeto se hacía pasar como evangélico fue sorprendido cuando le hacía tocamientos indebidos a una menor de 10 años. Tras verse descubierto, el implicado intentó huir, pero fue detenido por los vecinos del lugar, quienes intentaron hacer justicia con sus propias manos, golpeándolo y llevándola hasta la comisaría de Ica. Aquí podéis ver las condiciones en las que el presunto ha llegado hasta la comisaría, ¿no? El intervenido responde al nombre de Raúl Alberto Segarra Rojas, que es el pastor superior de una iglesia cristiana ubicada en el sector de Santa María. Según fuentes policiales, los hechos habrían sucedido en la misma vivienda de una de sus víctimas, y para seguir cometiendo sus bajos instintos con las menores, las habría estado amenazando con finiquitar a sus seres queridos. Tania Urbina Almenara, madre de una de las menores, señaló que el intervenido diariamente iba a su vivienda, pero desconocía que este desalmado sujeto venía tocando a su hija menor de 9 años y a sus 2 sobrinas de 8 y 10 años. Asimismo, indicó que Segarra Rojas habría reconocido que sí estaba tocando a las niñas, por lo que se espera que le caiga todo el peso de la ley. Así que esta es la situación, amigos y amigas exmormones y mormones, si es que veis. O bueno, ya vais a saltar con que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Da igual, sois mormones, eso es un hecho. Uséis el nombre corporativo, el nombre oficial o lo que queráis, sois mormones. Bueno, a lo que iba, es muy llamativo, ¿no? Que no sé si han presentado esa denominación de la iglesia al diario El Correo para camuflar que esta persona es miembro de la iglesia, ¿no? Pero lo peor es que esta persona era un miembro
un misionero retornado, luego llegó a ser obispo de la iglesia del barrio de Santa María Estaca, Ica, y ahora está preso en el penal de Ica, pero que es miembro de la iglesia, o era miembro, ¿no? Bueno, desconozco cuál ha sido el final eclesiástico, podríamos decir, de esta persona, porque no sé si ha sido excomulgado o no de la iglesia, obviamente suspendidísimo, porque está tras las rejas ahora mismo, lo cual significa una tranquilidad para ese sector de la población, ¿no? Y me imagino que sus otros dos compinches, podríamos decir, están también en prisión, ¿no? Pero dudo de este final eclesiástico porque en muchos casos que han pasado en Estados Unidos, lo que han hecho con los presuntos de estas personas ha sido mandarlas o cambiarlas de barrio o de rama o de estaca o relevarlos y suspenderlos por un tiempo, pero luego readmitirlos en la iglesia. Así que no sabemos realmente qué han hecho con este señor. Bueno, yo no lo sé, así que ese dato sí tendría que averiguarlo. Pero bueno, hasta el día de hoy no logro entender, y esto lo digo por el video anterior, no logro entender cómo la gente, los miembros de la iglesia, saltan directamente defendiendo a la iglesia como prioridad, cuando se trata de una iglesia de amor, de caridad, y que lo que tendrían que hacer es defender a las víctimas y unas palabras de aliento, de solidaridad para con las víctimas, pero no, o sea, directamente saltan con que no, que son personas que han hecho el mal, pero la iglesia es perfecta, un empeño en decir que la iglesia es perfecta, pero ninguna compasión para las víctimas, y eso llama muchísimo la atención y dice mucho de la caridad de los miembros de la iglesia, esa manera de ser, de comportamiento sectario. A lo que me refería es que salen con muchos pretextos y muchas justificaciones, lo cual había mencionado en el video anterior también, con tal de defender a la iglesia. Y esto no demuestra más que hay un sectarismo aferrado en la gente que comenta cuando se presentan este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, uno dice, cualquier líder que cometa abuso o de alguien, sea menores, mayores, es excomulgado de la iglesia y es denunciado a la justicia para que sea juzgado de acuerdo a los delitos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Jamás amparará a ningún miembro que tenga esas conductas. Y sí, correcto, en teoría tendría que ser así, pero lamentablemente los hechos dicen que no siempre es así. Esto es en teoría, tendrían que ser suspendidos, excomulgados, etcétera, etcétera. Y obviamente señalados por toda la comunidad, ¿no? Pero bajo el pretexto de que no juzgamos, porque no juzgan a los miembros de la iglesia, no lo juzgan. Solo la afición es por juzgar a los ex miembros. Y eso es lo más patético. Luego otro dice, imagínate la cantidad de vídeos diarios que se pudieran realizar considerando cada crimen y catalogándolo por su religión, ejemplo con nombres y lugares ficticios. Jorge Pérez, católico de 25 años, Perú, homicidio. Lucía Lanza, testigo de Jehová por 10 años, Colombia, choca por alcohólica y demás, ¿no? Y él dice que como los miembros de otras religiones también lo hacen, entonces sería esto algo tendencioso, ¿no? Pero aquí hablamos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque en esta comunidad, o los que la conforman, o los que visitan este canal, han sido miembros de la iglesia, y hay muchos que también se cuelan que son miembros de la iglesia actualmente, y pues se meten para ver qué se cuece, ¿no? Por estos lados, por el otro lado de la valla, ¿no? Luego es otro. Desde la primera palabra pronunciada se refleja una evidente intención de denigrar a esa iglesia o religión. Deberías dedicarte a tus asuntos personales y a mejorar tu vida antes de intentar corregir a una sociedad, como dice el dicho. Tratas de sacar en la paja del ojo ajeno y tú tienes una viga en el ojo. Todos tus comentarios son descabellados. Entonces no hay intención, o sea, de denigrar a la iglesia, porque en muchas respuestas que he puesto, la iglesia, con estos cambios que ha hecho y con estas respuestas que ha dado ante estos casos, que se saben muchas veces que han dejado libres a los agresores o los han cambiado solo de barrio, la iglesia se denigra sola con esas actitudes. Yo no tengo que hacer nada, ¿no? Luego, obviamente, el filtro de YouTube me ha ocultado. En los comentarios filtrados veo cada barbaridad y cada insulto. Bueno, no es plan exponerlo tampoco, pero los que salen expuestos, que no los saca YouTube y salen, pues simplemente me ahorran el trabajo, ¿no? Porque yo no tengo que decir nada de los miembros. Se retratan a sí mismos con los comentarios que hacen. Bueno, insultos de todo tipo.
Luego dicen, bueno, él es un miembro, puede fallar, puede haber cometido esas cosas porque es mala persona, etcétera, etcétera, pero la iglesia es perfecta. Y nuevamente, repito, si la iglesia permite esas cosas o solo cambia de barrio o no tiene una reacción contra el agresor, ni siquiera dar una condena, ¿no?, ejemplificante, porque la iglesia sí está acostumbrada a juzgar y a condenar. No por nada se hacen consejos disciplinarios para todo aquel que se atreva siquiera a cuestionar cualquier cosa, sea histórica, doctrinal, social, comportamental, de la misma iglesia, de José Smith, de los miembros, bueno, de todo. O sea, el que se atreva a señalar algo es juzgado, ¿no? Los consejos disciplinarios son una especie de mini juicios. O sea, la iglesia sí juzga. ¿Y a través de quiénes juzga? De sus líderes generales y de sus líderes locales, dependiendo del caso, ¿no? Y se realizan estos consejos disciplinarios para juzgar a ese miembro. Entonces no se puede decir que no, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No, ellos sí se creen con la potestad de juzgar. Y yo doy una opinión o señalo o evidencio las cosas malas que pasan, porque ellos no lo van a decir en su tablón de anuncios, lo cual tendría que ser lo primero que tendrían que hacer, ¿no? Tener cuidado, que hemos descubierto que un miembro está actuando así, de esta manera, y bueno, queda apartado de la comunidad. No uno que esté dudando de si el libro de Mormón es verdadero o no es verdadero, sino de los problemas reales que aquejan a cada barrio, a cada rama, a cada estaca. Pero no, esos se manejan por detrás y luego por delante están juzgando a las personas y señalando y luego excomulgando y apartando. Pero luego a los que cometen este tipo de delitos como que se les da más oportunidad. Y otra cosa, sí, que se me acusa mucho de generalizar. No estoy generalizando, también estoy evidenciando que no se realiza esta criba, ¿no?, para proteger a la comunidad, sino se ocultan estas cosas. Entonces, cada caso, ¿no?, según como corresponde. Y yo también saco casos aislados. No saco un video de decir todos los mormones o todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son unos degenerados o son esto o son el otro. No generalizo. O sea, si saco una noticia o algo así, es con nombre y apellido, o por lo menos diciendo la ubicación de estas personas para evidenciar estas cosas, precisamente para intentar proteger a las personas. Y como dije y repito, personalmente yo no me sentiría a salvo si estaría en la iglesia. Y nuevamente no intento ser sensacionalista ni amarillista, ni digo corran todos, no vayan, no, porque si te bautizas ahí corres un alto riesgo de que te pasen estas cosas. No en ese sentido, pero cabe la posibilidad, porque no está exenta de este tipo de personas. Es que ningún sitio está exento de este tipo de personas. Pero si pensabas que por decir tanto que la iglesia es perfecta y es perfecta y es perfecta y los miembros no, vas a estar más a salvo que en otras partes o en otras instituciones, clubes, religiones, agrupaciones, vas a estar a salvo, vas a estar menos a salvo que en la iglesia, pues eso no es cierto. También estaría mintiendo, y también los miembros estarían mintiendo diciendo que nunca pasa nada en la iglesia, que en la iglesia ese tipo de cosas no pasan. Pues sí pasan. Así que eso es lo que tengo para comentar ahora. Y bueno, el último caso lo presentaré el último domingo, y bueno, luego continuaremos sacando las entrevistas que tengo grabadas, y bueno, suma y sigue en este 2025. Así que nada, hasta la próxima, ex mormones. Adiós.